Tú tienes que ser coherente con lo que tú eres en la realidad. No, pero mis hijos no oyen esa música. Pero todo el tiempo tú estabas ensayando en Aladino y tú no podías hacer más nada. Pero Mira, se llamaban pata, peta, pita, pata. Ajá. No, es que aquí va a haber una bachata en un musical. Yo sé que conociendo Eso va a pasar. Están en carpeta. a esta Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Arte. Hoy tenemos dos invitados súper especiales para nosotros, tanto para Miguelina como para mí. Son dos personas que nos unen lazos tanto de cariño como familiar. Tenemos a la productora, coreógrafa y bailarina Alina Abreu y al cantautor, compositor y también productor, se puede decir. bueno. Productor Frank Seara. Bienvenidos. Miguelina, antes de que empecemos, ¿por qué tú no querías presentar este episodio? Señores, porque hubiese sido algo como lo siguiente. Estoy muy feliz de que aquí estemos Con mi mamá, con Mami y Frank. que para quien no sepa, Cuasi Alina tío, Abreu cuasi es la tío, ¿eh? madre de Correcto, Miguelina. correcto. Yo te digo tío. Yo te decía Exacto. abuelo, pero tú te quillabas. Mira. Porque tú sabes que tenemos unas diferencias generacionales un poco... Pero leve. ¿Qué va? leve. Claro que bueno, no. Es leve. leve, Muy es leve. Pero ahí, Yo quiero que manita. ustedes me cuenten un poquito cómo, porque nosotros cuando tomamos la decisión de invitarlos juntos a que nos acompañaran en Hablemos de Arte, Tú fue por sabes una que nos vamos a razón. reír y que esto va a ser una locura, ¿verdad? Pero yo espero. feliz. Está clara, ¿verdad? Yo cuento Claro, con clarísimo. Vamos a Claro aclarar el que agua. sí, como que estuviéramos en la sala de la Exacto. Exactamente. Porque yo siento que ustedes tienen una conexión muy bonita y yo la he visto a través de los años y siento que ustedes nos tienen que contarle al mundo cómo ustedes se conocen, cómo comienzan a trabajar Mi amor, juntos. pero para eso hay que hacer un... Pero Dios mío, pero esto es historia patria. Ah, Esto bueno. es casi historia Efeméride patria. Bueno, ay, Fran, empieza tú. Oye, Yo. eso que ella no se acuerda. Ya. Señores, esto es... No, miren, La este memoria. amor... Este amor que tú me has dado. Mira, Yo no hay canto que así bajitico ir para que no se oiga, consciente. porque tú sabes que yo no pego una cantando. Pero yo quiero saber si Fran baila como tú, entonces. Exacto. No, Ah, Mm. ah, pero yo le enseño. ah, Pero muy Me bien. ha Claro. enseñado. Y lo Me he ha enseñado muchas veces. mucho. Bueno, En la unión está la fuerza. claro que Ustedes no sí. ven a Junior y a mí. Claro, Antítesis. ahí es que se une todo. Bueno, yo creo que la historia de nosotros en la producción y en el arte viene de muchos años, desde cuando nosotros trabajábamos independientemente. El arca. Empezamos ya. Cuando nos Eso he es así mandado siempre. para otro, Ajá. volvió con nosotros. Los contrataron para hacer la producción. Por gamba. La palabra con los Otra. molleros. Ah, no, Fran, ya, espera. Ponte serio. Ustedes empiecen no. ya, porque yo quería esta dupla. Anda. A Jesús. Bueno, pues vamos a hacerlo más fácil. Exacto. Nosotros encontramos en nuestros caminos en la vida artística, encontramos muchas cosas distintas que juntos teníamos fortalezas. Y llegamos, por supuesto, a un momento donde entendimos que la vía de los musicales fue la que verdaderamente nos unió. Cuando comenzamos el proceso de que en nuestro país se hacían musicales que no existían ni siquiera tanto lo que eran los derechos de Mi amor, no musicales. existían los micrófonos. No, nada, no existía Había que nada de buscar. eso. ¿Y Había que cómo era? buscarlo. ¿Cómo que poner mano? había Te lo que buscarlo ponían, en pero Puerto no eran los Rico. micrófonos especiales que ya hay. No, no, Y se no. mandaban a buscar afuera. Se Claro. mandaban a buscar fuera porque aquí no habían, teníamos que alquilarlo en Puerto Rico, teníamos que traerlo. Muchas veces se grababa todo el track porque no podíamos hacer lo la doblaban. reproducción. Y entonces hacíamos arriba de tracks algunos hasta que fue evolucionando y comenzamos a tener todas las necesidades Había para Nurín. esos ¿Usted no se acuerda, proyectos. Nurín? Sí, En era el Claro. doblado proceso, como todo exactamente. antes, pero que no se gra- podía. Nurín se a la grababa génesis todo. de todo. Entonces, claro. bueno, en mi caso, comenzamos desde aquella función que hizo Nurín, que se llamaba Taratatatán, vamos a bailar desde Blancanieves hasta Peter Pan. O sea,
Eso fue el verdadero musical. Para mí, el inicio de los título cogía musicales. 3 páginas, mi Y no, amor. eso fue el 3 título completo. páginas. ¿Cómo se Ese llama era el el título? título. Tara, ta, ta, ta. Vamos a bailar. así. Exactamente, Una entonces, cartulina. exactamente, entonces ya después de eso vino Heidi, yo participaba en eso, o sea, y vino una evolución muy interesante. Hasta que llegó un momento que decimos, bueno, no, espérense. Y ahí entramos con mis amados, con Fidel y con Fidel Omega. Enrique. Y me que oye. Enrique, pero mira, Don Enrique, chao. es claro. Sí. Entonces comenzamos otro tipo de proyecto que decíamos, vamos a tomar los cuentos, vamos a reescribir, y ahí es donde Fran es el fuerte, Claro. donde escriben las canciones, donde se hacía todo. Entonces nosotros comenzamos ese proceso de hacer los musicales desde cero y hacer también una colaboración creativa de cada uno de esos musicales. Bueno, Pinocho fue Pinocho el fue- primero, ¿En por qué año fue decir, Pinocho? 97. Ay, Dios 97. mío, hace Espérate. mucho. Ay, no fue. 96. Pero y antes de 28 Pinocho años. nosotros hicimos como más Bueno, pero ya cosas. como Ah, bueno. el musical ya Ya desde con micrófono cero. en vivo. Sí, sí, sí. Con toda la música en Exacto. vivo, los efectos. O sea, no, ahí no había Y fue mi nada primera grabado. participación en Sí. el teatro. Además, ¿Qué tú eras, Oh, Pepe Grillo? Pepe Pepe Grillo. Grillo. Pepe Grillo. ¿Por Que qué no parece me que le dieron sorprende? la pastilla de Chapulín. Pero al revés. Yo pensaba, sí. yo pensaba que, por ejemplo, hay mucha gente, yo pensaba, no, hay mucha gente que cree que el boom de los musicales y de los musicales grandes vino recientemente con Sí. Amaury, con Bestia, pero Mm, realmente se hacía antes. No, para nada. Teatro musical aquí en el 97. país. No, o sea, Sí. desde Ujú. mucho antes. O sea, se está trabajando. Bueno, yo te digo, yo me acuerdo de que yo tengo como 22 años, 23 años trabajando en musicales y muchos eran obras de teatro con mucha Perdón, participación los enlatados musical. quizás sí. Los enlatados ya Ok, venían Sí. preparados, ya y entra Mauri, entra un grupo de productores que obviamente se hizo un contagio, por así decirlo, donde Claro. la mayor parte de la gente le encantó lo que estaba pasando. La ventaja que nosotros teníamos en aquella época era que no era tan común hacer ese tipo de cosas aquí. De hecho, nos decían arriesgados, Ujú. hasta locos. Hasta Venían locos. de otro sitio, pero tú tenías una ventaja de que tú podías hacer 20, 25 funciones, 30 funciones. Era muy Claro, rentable. Era muy rentable. Sí. Era muy rentable. Mira, para que el público entienda, enlatado, ¿qué entendemos por enlatado? Enlatados es una producción que acoges los derechos de un publishing o de los dueños de, vamos a suponer, Bella y Bestia, como hizo en Claro. el caso de Amaury. Que en este caso Y- sería Disney Theatrical. Como una Exactamente, le producción dan de los Disney, derechos claro. para usarlo, pero sobre esos derechos ellos confían con la seguridad de que en su contrato tienen que tener la peculiaridad de tener exactamente lo que ellos están haciendo que Claro. haya en el escenario para que vaya en acuerdo con lo que ellos están Y haciendo eso hace fuera. que no haya tantísima libertad creativa. No, no hay libertad creativa para No, nada. no. O sea, cuando eso viene de fuera, Exacto. eso viene Viene de fuera. prehecho Ellos incluso y no hicieron puede un salir. casting que también lo dirigieron desde allá. Sí. Lo que se cogió aquí también lo aprobaban fuera de Así aquí. fue. Entonces, habiendo tocado como el tema de libertad creativa, porque me encanta, hace poco ustedes trabajaron juntos en Aladino. Así fue. Sí. Y ahí hubo completa libertad creativa. Totalmente, ¿Cómo porque ustedes ponen en ese, o sea, cómo diferencian ese proceso de tener que hacer algo tal cual, un copy-paste, o poder crear? Es bueno que se sepa que esas historias, la mayor parte de las historias que acoge Disney o cualquier compañía que trabaje con niños, muchos de esos cuentos son cuentos escritos hace siglos. así Sí. es. Y los hermanos Grimm, por ejemplo, que son uno de Claro. los más Claro. famosos, que terminaban en historias muy dramáticas. Lo que Disney llevaba era la parte Bonita, bonita del cuento. Retocada. arreglada. Pero al ser cuentos universales, tú puedes acoger cualquier cuento de eso y llevarlo a tu historia como tú quieras, sin ningún tipo de problema legal, por así decirlo, Exactamente. como es el caso de Aladino. Porque ya son público dominio. Claro. Exactamente. Bueno, entre comillas, porque cuando tomamos, por ejemplo, la decisión de hacer Aladino, ni siquiera se llamaba Aladino y la lámpara maravillosa, como es el cuento original que pertenece al libro de las 1001 noches. O sea, en ese proceso creativo sí hubo que estudiar mucho, porque Aladino no es el cuento que todo el mundo conoce
como sale en Disney. O sea, tiene otro contexto, tiene una profundidad muy intensa de todo lo que era la vida en la época, de la ciudad de Alepo, de cómo pasaban las Aladino cosas. bebía. Ah, sí. Un carajo, plebísimo. Exactamente. O sea, o sea, el cuento es difícil y cómo nosotros en todo ese proceso, o sea, sacamos lo mejor para contar una historia con un nombre que era Aladino y el genio de la lámpara. O sea, donde nosotros queríamos resaltar probablemente la unión que había o la cohesión en personaje del genio con la de Aladino para poder llevar un buen mensaje al público y buscar la forma de que no sea tan cruel como verdaderamente Como es la la historia historia Teníamos original. problemas para volver a meter al genio en la lámpara. Claro, pero en esa época, por ejemplo, yo descubrí cuando fuimos a los estudios que nosotros nos reíamos Ay, muchísimo sí. de cómo Ey, hay que ir era, ya, otra vez, de otra. cómo Vámonos, vámonos de otra cómo vez. eran las teorías de esa época de lo que pasaba con los genios y por qué tú tenías un genio y cómo tú podías tener un genio. Y esas eran cosas que supuestamente, según los estudios que uno encontraba, eran bíblicas. Y tuvimos que ir inclusive hasta momentos a O sea, buscar un la estudio, Biblia. un estudio porque, pesado. Oye, tuve que hacer un curso. Porque un curso, sí. de Macramé, cómo, porcelanicrón, o sea, punto de cruz. cómo Aladino tú y la lámpara. volvías otra vez, y porque eran espíritus malignos que había que volverlo a meter otra vez y había que trancarlo, y dependiendo del tiempo se curaban y se le quitaban. Wow, o sea, es más extenso de lo que la gente cree. Wow. Es mucho más complejo de lo que mucha gente Y los piensa. que han leído los cuentos de los hermanos Grimm se Sí, deben son- de No, impresionar eso- porque eran son muy dark. dramáticos, Bueno, trágicos. leer Blancanieves, eso es Y la Cenicienta que le tétrico. cortan el pie para que entre el, ¿Le cortan el pie? Sí. el talón. En el Yo original, sabía sí. ella, en Para el que cuento entre la- original. Sí. A las hermanastras para que entre la zapatilla en el zapato. O sea, y ¿Sabes qué esas bueno que tú mencionas cosas- eso? Porque te da la libertad de que así como Disney presentó una Cenicienta ya estructurada, A su manera. dulce, a su Claro. manera, de un Princesa. cuento universal, Ujú. entonces hicimos justamente eso mismo. De un mismo cuento universal, acogimos, agarramos las partes que estaba hablando Alina, buscando, estudiando y siendo como más certeros y Específico. específicos en lo que queríamos llevar. Pero hay una pregunta, el proceso creativo de componer una música para teatro musical, ¿cómo tú lo diferencias de crear una música para tu CD, por ejemplo? Lo que pasa es que todo viene a partir del guión. Cuando tú haces una escaleta, una estructura de un guión, sabiendo ya lo que la productora, en este caso que era Lina, quiere y te la aprueba, porque tú no puedes comenzar a poner una notica antes de que De te que la aprueben, señora- sí, porque estás Claro. trabajando doble. Claro. Tú haces una escaleta en base a la historia, después de todo ese estudio, mira, yo le propongo que sea así, les gusta, ok, dame un chance. Ya en una semana yo tenía prácticamente el entre comillas, guión, Pero con como la- el cuerpo, quizá. con las canciones. Wow, pero tú Pero no en 10 dormiste. días. ¿Sabes qué esa- pasa? Esa música, La no, de creatividad. verdad no tiene nada que ver porque mi mamá fue que hizo Aladino, pero esa música para mí es maravillosa. Es Yo me he encontrado preciosa. con gente en la calle que me ha dicho, ¿y por qué no la ponen en Spotify? Es verdad, La ¿por música qué no es la ponen? bellísima, Porque- es bellísima. Con planes de hacer más cosas con Aladino, el sueño de Alina era poder hacer el soundtrack, grabarlo y tenerlo ya como plasmado para poder hacer un sinnúmero de cosas que de hecho Claro. yo sé que conociendo Eso va a pasar. Están en a carpetas. esta caraja, Eso va a pasar. eso está y va a pasar. Bueno, Claro que sí. hubo una boda por ahí que Bueno. nada más faltó la alfombra. Literalmente. Que pusiéramos la alfombra pusieran por volando y que volara en medio Ah, del bueno, altar. en el medio de la catedral. Bien Ya tú sencillita. sabes. Y es cuando tú agarras el hilito y ya tú sabes que a la productora le gusta, que al equipo de producción le gusta, tú dices, uff, y el cerebro comienza, señores, es increíble. Que el cerebro Solo. es maravilloso, Como solo si lo te lo produce. estuvieran Pero el cerebro de dictando. artista. Porque ahí me pongo yo y no sale. Bueno, hay que reconocer que la práctica también te Claro. da libertades. Entonces, tú cuando respetas el trabajo y conoces al cliente, por ejemplo, si yo voy a escribir una canción para Ernita Nazario, yo no puedo escribir lo que me dé la gana. Yo Claro. tengo que meterme en la discografía de Ernita Nazario y saber lo que a ella le gusta. Aunque yo quiera hacer algo más moderno, una onda nueva para ella, tiene que tener el aroma de que cuando yo te la cante nada más, tú dices, eso Es de suena. ella, claro. Eso suena. Claro. Entonces, conociendo el gusto de mi amiga aquí, ¿sabes? Aquí, Que yo la presente. miro así, ¿no? Ay. Gracias. Gracias. Pero Mi además amor. es así. Mira, déjame decirte que decía mi papá
que la estatura de una mujer no se mide del Los piso a la perfumes buenos. cabeza. ¿Ves? Se mide de la cabeza al cielo. Muy bien, Porque tú sabes que esto lo tenemos desde chiquita. Para acá. Hombre, Sepa. claro. entonces sí, continúa. Qué lindo. Y la verdad es que el resultado final sí tiene que ver con un ejercicio de equipo, Ah, claro. de un gusto de equipo. Lo primero que hicimos fue agarrar a las personas que estaban ya definidas en el elenco con personajes específicos. Eso ayuda mucho. Que cuando tenemos ya un elenco preseleccionado, obviamente las libertades del compositor, que en este caso también fui el guionista, son mucho más fáciles. Porque si yo sé el registro de Junior y Junior tiene un personaje, ya yo sé cómo yo puedo escribir, hasta dónde yo puedo llegar. Y se Y luce Con la las Junior en la voces cabeza, blancas, claro. normalmente las voces blancas. Sí, porque me son imagino la que no es lo mismo dulzura. uno componer pensando en una persona y que, por ejemplo, te cambien Ya. esa persona, después seguro hay que ajustar para que... No, Claro. y que como es un musical para toda la familia, pero principalmente para los niños, tú tienes que llevar la magia a través de la canción y a través del personaje. Claro. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a que las voces blancas son las voces dulces, las voces de los príncipes, para la voz de la princesa, ya las voces ya más oscuras, normalmente los barítonos o los contraltos, villanos. casi siempre le dan los papeles de villanos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, nosotros incluso creamos personajes que ni siquiera existían en el cuento, como por ejemplo las 5 doncellas. Fabulosas. No, eso era Pata, escena. peta, Exacto, iba a decir, O ¿podemos sea, decir los nombres? Claro, eso fue... Sí, se claro. hizo, Sí, Fradino, pero- claro. Mira, se llamaban Fácil. Pata, Peta, Pita, Pota Ajá. y Yesenia. Y ese- Ah, Ya tú Genial. te podrás imaginar, o sea, que la carcajada que armaba ese Claro. momento, o sea, son los momentos donde tú dices, son las luces de risa dentro Totalmente. del proceso. Y los personajes, y la que hacía de Yesenia, mejor ni te cuento. Fabulosa. O Espectacular. sea, Era. ella es fabulosa, pero una Natalia cosa Sánchez, impresionante. Chalía. 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 Entonces Artístico. Chalía es muy, tiene mucho Histriónica, ímpetu y es sí, sí. histriónica, y entonces ella era, porque era Y supuestamente un grupo maneja de la hermanas. comedia Brillante, bien. ella es espectacular. brillante. Sí, con la sí, sí. A mí me comedia. encanta escribir para comedia y humor negro y como así Claro. como estamos como en esa Claro. libertad. Y a los niños les encanta y sobre todo a mí me gusta escribir que la disfrute la familia entera, porque Ya a ves. veces tú vas a espectáculos de niños y tú disfrutas ver a tus hijos gozando, pero si tú oyes algo que los niños no van a entender tan 100%, como por ejemplo eso, Claro. Yesenia. y para los padres sí, lo disfruta la familia entera, Totalmente. sin tener que llegar Yo soy a... muy a pro lo del vulgar. espectáculo de la Ah, familia. no, claro, no hay Porque que llegar. si no, tú llevas a tu niño, los Claro. niños gozan muchísimo y tú te quedas como, No, pero eso es, y sobre todo es muy importante tú mantener ese momento donde tú puedas hacer cuentos, puedas hacer escena, pero jamás rayar ni en vulgaridades, ni en palabras, no. ni que salga nada de No, es contexto que en la eso- parte educativa. O sea, ¿que por qué? Porque hay padres, como tú dices, que van con los niños y sería muy difícil de que en escena tú le puedas aplaudir a que a Aladino le faltó el respeto de mala manera, por decir a cualquier persona. Claro. Entonces, ahí también pudiera haber una desconexión de los niños, como que todos queremos ser como Claro. Aladino, todos queremos ser con el cuento, entonces yo voy a hacer eso. Claro. Pero ¿qué tan Entonces, importante es para Eso se ustedes? cuida. Eso es muy, o sea, a mí me parece súper importante, incluso conversarlo con artistas hoy en día, en el 2025, me parece súper importante conocer la opinión de los artistas en cuanto a los mensajes que transmiten a través de su arte. Por ejemplo, en tu caso, a través de una coreografía, de un espectáculo, de una producción, a través de tu música, qué tan importante es reflejar X o Y valores en lo que ustedes crean, En todo. en su arte. Es que en todo uno tiene que reflejar un valor. O sea, tú puedes decidir cuál es tu valor. En mi caso, me imagino que en tu caso el valor es diferente. O sea, generalmente todas tus canciones están dirigidas al amor, a la amistad, o sea, al tú, como tu conexión con Dios. O sea, esa es otra cosa. En mi caso, por ejemplo, mi conexión con lo que yo hago es el respeto, El la buen chup. responsabilidad. Tu cuerneta. No sirve. Bueno, podemos ponerle una extensión. No sirve. Entonces, todo ese tipo de cosas, o sea, tú siempre tienes que tenerlo pendiente porque parte de nuestra esencia es educativa, es para la otra persona. Entonces, Mira, y ahí el no mejor se ejemplo puede que yo te cambiar. puedo dar, que estamos viviendo ahora, en una época donde lo vulgar se ha convertido En en comercial. Sí. sin mencionar nombres, porque tampoco yo quiero No. ofender No, a nadie no, ni no. atacar No, a no, nadie, claro. pero yo conozco del género urbano que me encanta, o sea, hay música que yo Sí, consumo, claro.
pero hay unos personajes que están muy pegados y te dicen, no, pero mis hijos no oyen esa música. Entonces, ¿cómo tú eres capaz de proponer algo así y prohibirle a tus hijos sabiendo tú lo que está mal, para Claro. que los hijos de otras personas lo escuchen? Entonces, en eso nosotros somos muy cuidadosos. Pero es que yo te quería preguntar de hecho, porque me vino a la mente un episodio que decía, creo que fue un programa de radio en Estados Unidos, que le reclamaban. inglés. Sí, en inglés. Le reclamaban a Cardi B que le decían, pero es que, ¿qué clase de música es esa la que están escuchando mis niños? Tu música. Le decía, pero es que no son mis hijos, yo no tengo por qué estar criando a tus hijos. Entonces, ¿qué tú opinas sobre eso? Porque en parte yo siento que ella tiene razón hasta un cierto punto. Mira, lo que pasa es que lo que consuma el adulto con el derecho, porque a mí me dieron la licencia a los 16 años. Sí, sí. Yo no podía tener licencia, cédula. Ujú. Y la licencia la vine a tener a los 18. Y yo no podía beber hasta los 18, mentira. Pero tú, aquí te multan y fuera de aquí te multan. Claro. Entonces, si tú tienes un Claro. control por idiosincrasia, porque el país lo prohíbe, por un sinnúmero de cosas, también debes de tener rigurosidad en lo que se publicita. Totalmente. Entonces, si la radio está controlada por una entidad que se llama Espectáculo Público y la televisión también, las redes también deberían estarlo. Controlado. Y 100% con de acuerdo. ellos, YouTube y un sinnúmero de cosas. Entonces, yo entiendo que los papás quizás no puedan estar el día entero, sobre todo con una tableta. Claro, con un vigilando celular, 24/7, vigilando, pero claro. si tú, por país, porque en Cuba no ven, los niños no ven lo que les dé la gana. En Cuba no entra lo que les dé la gana. Estoy yéndome al extremo, porque estamos hablando de un país comunista, con un sinnúmero de cosas. No es que lleguemos a eso. Pero sí tenemos que tener algún control, porque lo que nos ha desfasado y nos ha desarmado es ese descontrol Así que es. hay tan grande de yo decir y hacer lo que me dé la gana. Entonces, es una expresión de una persona muy inconsciente, me da mucha pena decirlo, porque tú tienes que velar que por lo que tú hagas, independientemente al público que tú llegues, o lo controla una entidad rigurosa y entonces tú dices lo que te da la gana y los mayores de 18 años lo pueden ver, o tú, por favor, haz un esfuerzo. Claro. Bueno, el esfuerzo, ¿sabe dónde viene el esfuerzo más grande? Es en uno como figura ser coherente. Que siempre yo digo, nosotros todos tenemos que ser coherentes, porque en este caso yo no puedo decir, bueno, sí, Alina Abreu, que dirige el ballet y todo No, eso pero es cuánto, maestra y toda pero tu yo vida- soy educadora y toda tu toda vida mi has vida he sido educadora. Y Fran, de alguna forma u otra, ha sido Claro mentor que sí. toda tu vida. Entonces, cuando tú eres coherente con lo que tú haces, con lo que tú vendes, tú tienes que ser coherente con lo que tú eres en la realidad. Entonces, si eso se da y muchos adultos entendieran eso, fuera facilísimo porque casi tú no tuvieras que tener mucho fiscalización del Estado. Pero como no hay nada, entonces no pasa Mira cómo los nada. derechos cambian. Cuando nosotros estudiamos, mi adolescencia fue en los 80. Yo salía de mi casa descalzo y la vecina me decía, "Sh, ¿dónde va? Claro. Vaya a ponerse una chancleta." O sea, La profesora o la directora del colegio tenía derecho de lo que fuera. O sea, en mi casa se tenía la tranquilidad de que la educación iba del hogar y a la escuela y viceversa, en un 50, en un equilibrio. Ahora no. Ahora un vecino te dice algo, lo más que te van a mandar una pedra al mismo muchachito. Tú le dices, ahora el profesor te levanta la voz y ella toma una demanda. así es. Entonces, las cosas Así han es. cambiado tanto para deterioro de ese control. Que se iba a decir, la tú mencionaste lo de espectáculo público. Aquí en el momento donde yo he visto que se ha tomado acciones con comunicadores, con artistas, por detrás viene también una cantidad de gente que está en contra de lo que hace espectáculo público, de cuando trata de fiscalizar, de que no hay libertad de expresión, de que aquí el que quiere consumir lo que quiera consumir, que lo consuma. Entonces, ya llega un punto donde tú dices, ok, pero hay un problema de raíz que es la sociedad también. Sí, pero si entramos, Que la que no está- podemos entrar en eso, pero... Si entramos en la sociedad y Claro, entramos en todos los problemas, claro, claro. ¿Qué se va a hacer? claro. ¿Cuál es la solución? Yo creo que la solución es que cada persona tiene que tener su conciencia y tiene que tener coherencia, pienso yo. Y sabemos que si cada uno de nosotros hacemos ese pedacito,
hacemos un pedacito cada uno, pues podemos hacer muchas cosas juntos. Mira, voy a mencionar, ¿tú recuerdas cuando estábamos haciendo el flautista de Amelín? Que eso fue un proyecto hermosísimo, fue un proyecto de cero también. Y surgió en un momento, imagínate, en esa época hacer un musical, de ¿En que qué Fran, época? ¿En qué de que, ay Dios mío, yo no me acuerdo qué año es eso. Ellos están cohibidos Ay, con no, los no me años, preguntes ellos de están años, cohibidos con porque los años. yo no me sé los años. Gracias, ¿verdad? Y entonces Fran llega con una idea que la primera que se pegó de una pared fui yo. Yo dije, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Y dice, no, es que aquí va a haber una bachata en un musical. Y poner en aquella época una bachata en un musical era casi como poner ahora peor que un dembow, porque la bachata estaba empezando a despuntar públicamente en ese momento. Y cuando nosotros hicimos, pero fue una bachata, la verdadera bachata. ¿Y cuál era? Canten un chin. Ay, Ay, de mí. Es genial esa música, a mí me encanta. sí, o sea, fue una chulería porque era como el consejo completo, era el concejal que estaba en ese momento y todo el Oye, consejo. rompía el esquema de De toda la estructura todo. de lo que estaba pasando en la escena. Pero fue tan divertido que el público lo acogió, oye, bien. Claro. No, mira como yo, que soy de una Se lo generación completamente gozó. diferente. No, y ¿me se acuerdas? pegó y fue algo chulísimo. Y Entonces, todas las otras canciones eran muy clásicas. sí, Muy sí. clásicas. Lo que yo Flautista de escribí era como muy clásico, se me queda un poquito con lo pop de vez en cuando, pero esa rompía. Era como, y era supuestamente el personaje del que hacía Iván, que era Iván García. que era el concejal, era con su equipo, era como tan estructurado y era el que ponía las reglas del pueblo y que no quería saber el flautista y de repente ver a este tigre cantando una bachata con sus 13 secuaces. Y Que se murió. no, imagínense además cuando me tocan a mí cogerlo, porque eran todos hacían de viejito, ponerlo a bailar. Que bueno, don Iván ahí ya estaba más o menos, él era el más fácil. Pero los otros que eran jóvenes, pero que hacían de viejo, ponerlos a bailar como viejos, que se vieran como viejos torpe, pero que bailaban bachata. O sea, que son procesos de producción que, que nosotros mismos a veces, cuando estamos hablando fuera de todo, se nos ocurren muchas cosas, porque lo que uno habla, el otro lo toma, tú puedes, la iniciativa, la idea, y entonces se hace más divertido cuando entra la parte de Fidel, que entraba con la parte de la escenografía. Entonces él también enriquecíamos todo, porque él decía, bueno, pero yo pongo esto, yo pongo lo otro, y eso daba pie a que cada uno de nosotros pudiera verdaderamente sumar a la producción. ¿Y tú te das cuenta que el género no tiene nada que ver, no es el culpable? No se trata de hacer un musical con un 80% de género urbano, que fue el Mariposa de Acero. Exacto. Genial. En mi opinión, de los mejores musicales que están Exactamente, o sea que el Maravilloso. problema a veces no es la música y no es la forma, no es el contenido, no es el mensaje. ritmo. El problema está en los mensajes. ¿Ustedes recuerdan su primera oportunidad en el arte? Ay, ¿quién se la vio? ¿En qué año? Bueno, sí. Ay, Sí. sí, pero diga tú primero. Por el miedo. Yo tenía 14 años. Mira, no te apures, que yo te vi en la barriga de tu... Yo te conozco desde la barriga de tu mamá, ¿eh? Ey, acá. Date tú mismo. A mí me había regalado a los 6 años un pianito. Y yo fui feliz con mi pianito. Siempre me gustó la música, mi familia era muy musical. Sin embargo, en mi casa tenían una bipolaridad, así como el genio de... Como el genio. Que te hablaba cubano, te hablaba argentino, Tiene un problema de identidad él. un problema de identidad grandísimo. Como todos los dominicanos cuando viajan, que otro día te hablan diferente. Exactamente. Se va a España y llega hablando con acento español. Más Increíble. español que todo lo español. No puedo decir. No puedo decir. No puedo decir. Claro. Pero dime. Pero, Ay. y resulta que regalaron un pianito de Navidad. Yo digo en mi casa que quiero estudiar piano a los 13 años. Wow, muchachos, todavía me van quitando eso. Usted no va a hacer nada de eso.
¿Y qué te decían? Ni O sea, ¿por qué música te ni decían nada. que no? Porque aquí hay que estudiar medicina, ingeniería. Las tradiciones. De él era tradicional. Claro. Y ya tú sabes, a mí me frustraron mi vida entera y ahora comemos de eso todos, tú sabes. Esa, porque así es la vida. Sí se puede vivir del arte. Pero yo, rebelde y malcriado, me escapaba y averigüé que estaban buscando en un cuarteto que tenía don Papa Molina. En aquel entonces se llamaba Emociones. Se presentaba en un programa bellísimo el cuarteto. Todos mayores de 20 y pico de años. Y yo me aparecí de 14. Obviamente, este llaverito, por gracia, don Papa me probó. Y la verdad que uno, su pianito chiquito, el oído uno lo desarrolló. Y fue un sí rotundo. Mi cuñado, que también era tan malo como yo, me llevaba escondido hasta que me descubriera. O sea, que tu familia no sabía que tú ibas a los ensayos. No, porque eso era escondido. Escondido. En nuestra época era así que funcionaba. Exactamente. Emily, fui su platica. Literal. No, no cojan este ejemplo. Cogía para allá. Hombre, no, ¿tú crees que es un muchacho de ahora? Hacen cosas Oye, que no. Me compré un pasaje. Estoy en Rusia, gracias. Exacto. Yo iba de los Prados a Benito Morales en bicicleta. Y él seguro el piano abajo el brazo. Un teclado. Pero esa historia me dio como, independientemente de que no concluyó la parte de Don Papa, el hecho de que Don Papa, que Chicho, para mí eso era como, wow, en ese momento yo un carajito de 14 años, y dije, no te apures, que yo me voy a quedar dado. En algún momento yo voy a poder hacer lo que me gusta. Y eso fue lo que me dio la oportunidad. Qué lindo. De poder definir verdaderamente qué es lo que Pasaron me gusta. carreras, medicina, Bueno. administración de empresa, hotelería. ¿Tú tienes todo eso? Bueno, Yo comencé todo eso. sí, pero Yo no. duré un año con un índice en 4 en administración de empresas. Yo fui a la UNFO el primer día a estudiar medicina y ya no es que se lee demasiado. Gracias. Un día. Se cancela. Sí. Pero esa semillita, entonces, que se plantó a los 14 años. Se quedó. Se queda. Eso es lo que... Mira, en mi casa eran tan musicales que mi papá y mi mamá, en vez de pelear, se divorciaron cantándose libre. Como ese y el otro. Diciembre me gustó. Ah, pero pa' que viene te el chiste. Mi amor, era un radio guarachita eterno. Ay, Mi vida era un musical. no, sí. Bueno, mi vida es un musical. Wow. Me encanta. ¿Y tú, Alina, te acuerdas? Bueno, pero claro, mira, yo nací, como yo siempre digo cada vez que me preguntan, yo nací entre Tula y Zapatilla, yo nací en una familia de artistas, en una familia de educadores. Y desde que yo tengo uso de razón, yo nunca en mi vida me he visualizado haciendo otra cosa que no es lo que yo hago en el día de hoy. En algún momento de mi vida lo pensé. No me fue bien porque no se me dan buenos los negocios. No se podían No, vender no se me zapatillas. dan buenos los negocios. Pero siempre es que mi casa fue diferente. Mi casa, si tú querías ser artista, eso estaba bien. Cuando yo tomé la decisión, yo me acuerdo que yo acababa de cumplir 15 años y yo le dije a mi mamá y a mi papá, los reuní creyendo que yo era grande y le dije, bueno, tengo que hacer una reunión con ustedes dos. Así, perfecto, ya tú sabes, mi papá y mamá nerviosos, que es lo que me van a decir a los 15 años. Y yo le dije, bueno, ya yo tengo 15 años, ya yo puedo vivir sola y yo me voy a vivir para Nueva York porque yo voy a ser bailarina. Y mi mamá, menos mal, porque siempre tú sabes que siempre esperan lo peor. Exacto. Entonces mi papá me dijo, bueno, mira, yo no tengo problema, tú puedes hacer lo que tú quieras, lo único que te pidas es que termines el bachillerato. Después que tú termines el bachillerato, tú te puedes hacer lo que tú quieras. Y así fue, yo terminé mi bachillerato y yo me fui y ya volví con toda mi graduación y esto no se acaba nunca. Tú sigues estudiando siempre yo estoy estudiando algo. Bueno, aquí está Miguelina, lo puede contar. Siempre yo estoy en diplomados, en estudiar, o sea, en estudio, porque la vida cambia, la vida evoluciona. Nosotros tenemos que trascender como artistas, como educadores, como vida. Cuando llega la tecnología, entonces todas esas cosas te hacen mantenerte. Experiencia personal. Bueno, tú tienes que mantenerte todo el tiempo en eso. Pero yo siempre supe que esta era mi vida. Y un momento pensé y dudé. Y fue cuando yo tenía como 14 años. Fue por una separación de mi tía Eladia, que era un lazo muy fuerte. Y bueno, Dios la llamó antes de tiempo. Bueno, mejor dicho, en el tiempo de Dios se fue del plano terrenal. Y en ese momento yo pensé que yo quería ser doctora.
pero era una cosa como de un mes, no te apures, no me duró más de ahí. Claro, pero por Entonces, la conexión emocional. pero el exacto, momento que hubo uno un atraviesa, rompimiento de claro, conexión normal. emocional y más yo, edad. yo siempre he sido muy dada al servicio, o sea, al servicio con la otra persona. Y entendía, no, ese a mí no me gusta mucho, no, ese a mí no me gusta mucho, a mí, tú sabes. Lo grande es Exacto. que quizás no estudiaste medicina, pero Toda la vida, como ella se mueve entre bailarinas y siempre ha sido maestra, ustedes saben que las bailarinas con los pies es un tema, o sea, la bailarina su herramienta son los pies, entonces ella se No, la el pasa cuerpo completo, curando, claro. el cuerpo completo, se la pasa curando, que sea una de un hombro, que sea una de un pie, que si la terapia de fulana, la dieta de Tenemos otra, eso en común. Míralo aquí. Nosotros hacíamos sesiones de inyecciones juntos. en el medio de los ensayos. Él inyectaba una parte de los artistas y yo inyectaba otra. Le poníamos todo lo neuro, con todo. Le poníamos con los calmantes cuando se enfermaban. No te apures. Y tú no veías a nosotros, mira. Así todo el mundo boca abajo. En una de las corridas de Pepe Grillo en el 97. Y yo te la curé. Pepe Grillo. Porque yo con bastón. No esa que se Y la de los enanos de Blancanieves. La de los enanos. La de los enanos, eso fue genial. Caminaban en rodillas. Caminaban. Todo el Mi amor, tiempo era bailábamos y bailaban y corríamos en todo. rodillas. Y eso sí, En la corríamos y todo. hacíamos de todo. Y yo fui de la que dije, aquí no se me lastima ni uno solo, Claro. pero yo soy la responsable. Y no se lastimó ni uno. No, eso era un entrenamiento en agua Pero- Flaca, en el Yo me Mirón. acuerdo, todo. adentro de Clase piscinas de ballet, entrenaban. clase de todo. No, a clase de Claro. todo, pero eso pierna quedó roca, roca. Dime si no. Pero hay Dígale. técnica también, porque es una rodilla, sí. ¿Cómo es? Que haya técnica ahí. Porque Sí, eso- claro. Sí, claro. No, Fueron no, meses, claro, no, en no. rodillas. Fueron 7 meses para entrenarlos a los, bueno, son 7 enanos, pero teníamos 9 porque habían suplentes. Y fueron 7 meses trabajando con ellos todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la Y tarde. había gente de edad ahí. Oye, mira, Chichita. Salía esa escena, la primera escena de los enanitos, y había como que recoger, sin quitarle el mérito a todos los demás. Claro. La reacción de los niños y los papás era majestuosa. Parados para cantar. ¡Pap! Y fue como, Y ese es el tamaño de verdad de la gente. porque no se lo esperaban. No. Que fuéramos enanos de verdad. Entonces, nos poníamos los zapaticos aquí, obviamente había una trampa con el traje, y todo lo hacíamos arrodillado como si fuéramos enanitos de verdad. Todo. Y que quizá la gente hubiese pensado que como tenían que ser nanitos, lo iban a hacer niños. Entonces quizás el Para sorprenderse de ver nada. adultos. De ver adultos No, chiquitos, claro. y ese proceso, mira, y el Caperísimo. proceso de crear los dispositivos para las piernas, yo me acuerdo, bueno, con mi papá hice yo eso. Pero él no. Dame. Papá es mi hermano mío, papá Es es mi que no es hermano. fácil el señor aquí. Pero me encanta que te sientas en la confianza de decir todo lo que tú quieras. Él no necesita mucha confianza. No, yo sé. Él la tiene todo. Ya yo me estoy casi quitando los zapatos. Así me gusta. Esta es su casa. Claro que sí, pero la verdad es que y para mí yo siempre apostaría a los procesos creativos desde cero, siempre los prefiero, eventualmente tenemos que hacer proyectos de que ya vienen prehechos, pero yo soy fiel creyente en que los procesos nuevos y los procesos creativos son mucho más enriquecedores. A nosotros como artistas, como seres humanos, desarrolla mucha empatía, nos volvemos más que hermanos en ese proceso, con Fidel, o sea, cuando trabajamos toda la parte de las luces, con todo el personal, con todo el Y equipo. podemos verlos en otras producciones, obviamente, sin quitarle mérito a nadie, la disfrutamos mucho, pero cuando volvemos a los orígenes, Claro. el mismo equipo, porque para mí es una bendición. Se siente Es, como un- familia. es una bendición, ay, es la verdadera bendición, es así, Qué maravilla. es así. Te iba a preguntar, Frank, cuando nosotros hacemos enlatados, obviamente la música viene de fuera, es música que ya está aprobada, el guión también. Es un material que ya sufrió un proceso de probarse, de validarse y de cambiar y reescribir cosas. En este país, que no tenemos los 2 años que quizás dura un musical de madurarse en Broadway, por ejemplo, antes de llegar a Broadway, ¿qué tan complicado es uno poder madurar ese material en tan poco tiempo? Mira, yo creo que nosotros somos muy bendecidos, excesivamente bendecidos. ¿Por qué? Porque el sistema que tiene Broadway o que tiene España de esa durabilidad también se concentra en algo
que es beneficioso para el actor o el equipo de producción. La preparación que ellos tienen, la tienen confirmando que por contrato van a tener mínimo una duración que les va a aventajar el esfuerzo que han hecho durante todo ese tiempo. Aquí, precariamente, no tenemos ni siquiera la condición, ni siquiera en los teatros. Vamos a nuestro Teatro Nacional, que para mí es bello, maravilloso, espectacular, pero hay que ponerse en una lista. Claro. Y lo más que te dan son 2 fines de semana, con montaje. muchísimo. Esos fines de semana. Y toda la preparación hay que dibujar. Por ejemplo, yo en mi espectáculo, lo primero que hago es dibujar un Claro. plano en el lugar donde lo voy a ensayar. Y ahí va Así Pembián, ahí va fulano, No, y seguro ahí está la bailarina, las luces van a como estar Claro, coreógrafa te para pasa cuando claro, tú llegas igual. allá. Entonces, somos tan buscavidas, porque esa es la palabra. No le hemos buscado tanto que tú oyes países, se fue la luz durante 2 días y un susto grandísimo, sí, es verdad. Pero los dominicanos, Se nos van a prende Prende la vela, prende el inversor, huye. el agua, busca la cubeta. Así también hacemos con los musicales. O sea, el actor dominicano o el que vive en este país, que está siempre soñando con participar porque hay que decirlo, yo creo que somos unos frescos, porque no sé si otros países tan cercanos como No. de Latinoamérica hacen tantos musicales, tan enlatados o como originales. No. Ambos casos, claro. Y es muy bueno, muy, muy bueno, porque el pueblo dominicano es muy artístico y es muy consumidor de ese tipo de cosas. El problema está, como te decía, que no tenemos el tiempo para poderlo hacer en un lugar específico, porque no existe ese lugar específico. Entonces la oferta no puede ser la misma. La preparación viene ya como insertada en un chip de que el que va a participar sabe que se la tiene que buscar como un toro y venir preparado con absolutamente Así mismo es. todo. O sea, cuando te digo todo, es que te dan el material, tú tienes que venir con tu guión aprendido, con tus canciones aprendidas, con un concepto de lo que tú vas a hacer, porque obviamente los directores y los productores te dicen lo que quieren desde un principio. Y ya tú vienes con un personaje creado y ya el director, el productor va moldando si le gusta, si no le gusta, la forma del cuerpo, el cuerpo también habla, tu movimiento, tu voz, tu timbre de lo que vayas a hacer. Eso facilita, por un lado, puede ser un arma de doble filo, pero realmente ha facilitado que el montaje de esas producciones se hagan más ligeros. No dejan de ser pesados, porque a veces tú te pasas un día entero. En la mañana tienes que ensayar la parte teatral, en la tarde tienes que ensayar la parte vocal, en la noche tienes que ensayar La coreografía. los días de ensamble son eternos. Son larguísimos. Nosotros procuramos, y Alina lo sabe cada vez que trabajamos juntos, de que si vamos a hacer una producción, nosotros tratamos de que el actor reciba por lo menos una remuneración digna, de que si va a estar 2 meses, en esos 2 meses se le da una dieta, de que puedan, de que lo que vayan a recibir como pago no sea una inversión de ellos, sino sea una inversión de la sea producción justo. que nosotros estamos Exacto. haciendo y que sea justo. Y que no son pagos simbólicos. No, 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 no. No sea un pago. Porque es que tú no estás trabajando simbólico, tú estás trabajando de verdad. O sea, ese es tu trabajo. Gasolina, gastando tu transporte. Exacto. Y de Que tenga repente, que comer en la nada más calle, tiene que tenga que nada más hacer tiene 3 días, otro. un fin de semana no está bonito. No. está Claro. Normalmente los horarios de la gente que trabaja en teatro, porque creo que es muy particular, son hasta la quimbamba. Eso hasta la, Bueno, hasta las 12 es de que la noche, hay una desde cosa que las aquí 7 de la no podemos mañana. tumbar y es que Claro. todo el mundo es pluriempleo. Claro. Entonces, el que Sí. trabaja en la mañana puede comenzar a trabajar en el teatro o en el ballet o en lo que sea después de las 5 o 6 de la tarde. Entonces, eso hace que los horarios sean extendidos, que los fines de semana se trabajen, porque sería muy cómodo. Tuvimos una experiencia lindísima con Aladino porque buscamos un elenco que pudiera trabajar desde la mañana. Entonces nosotros aprovechábamos muchísimo el tiempo, pero fueron gente que cobraron como su trabajo, como que su trabajo es de 8 a 5. claro, Entonces tú venías aquí de 9 a 6 de la tarde, pero todo el tiempo tú estabas ensayando en Aladino y tú no podías hacer más Por nada. ejemplo, Wadi me pidió que yo fuera productor asociado en Mariposa de Mariposa de Acero. Acero. Y se lo dije con Wadi, mi hermano, lo amo, lo admiro, lo aplaudo, lo consumo. Y él estuvo de acuerdo y le dije, mira, Wadi, mi única condición, no quiero que te ofenda, es que tratemos al elenco como siempre yo lo trato. Hay que buscarle un pago
dentro de esa producción. Yo voy a vender, entonces dentro de esa venta yo voy a buscar un dinero para pagarle Lo justo. los Claro. ensayos, para que tengan comida, bebida, porque es un pasadizo. Hay que pagarlos. O sea, los ensayos Y si tú se tratas pagan. bien a tu Así es. producción, tu producto va a ser bueno, Claro. va a estar claro. bonito. Claro. ¿entiendes? Es que si tú tienes todo tu elenco contento, van a dar lo mejor de cada uno. Exactamente, va al pie del cañón. Exactamente. Cuando se ponga Exactamente. por aquí por allá, porque a veces es difícil, o sea, Sí, explican las cosas. así es. Tú vas a tener la mejor actitud, los días endeculados. Claro. Así Yo creo que es. sin duda esas decisiones que ustedes toman en sus producciones marcan la calidad de su trabajo y su trayectoria habla de sí misma. Entonces, muchísimas gracias. Ay, no, pues yo quiero seguir. Por- Pues sí. Pues Mira, sí, como tú ven. te... Entonces, Fran. Vere, el gallo. Que por fin quieres hasta mañana. Yo quiero despedirme antes de decir algo. Yo una mañana cuando venía para acá y estábamos hablando de los invitados que teníamos hoy, me acordé de algo muy importante para mí. Y es que cuando yo me acuerdo, cuando yo antes de estudiar, de ir mejor a estudiar, llegó un punto en el que yo me sentía que había alcanzado un techo, que lo había hablado contigo y contigo. Wow. Sí. Y para mí como importante, y ustedes son dos personas muy importantes en la carrera que yo tengo hoy y en los estudios que yo tuve, porque ambos me dijeron, vete a estudiar. Por Así eso es. olvida tu nombre. Me empujaron a que yo me fuera Bueno. a estudiar fuera. A mí no se me olvida ese día que tú estabas en un banquito aquí afuera, que yo salgo de la oficina y eran como las 9 de la noche. De algún ensayo, gracias a Dios. De algún ensayo y yo te veo sentado así con esa cabizbajo. Y digo, ¿y qué tú haces aquí? Digo yo, no. Arranca que tu mamá vive fuera, tú estás aquí, camina y tú te vas ya. Aquí tú no te puedes quedar porque el que no estudia y no se prepara no trasciende. ¿Tú sabes qué? Así es. Hay algo que tú tenías y que todavía tienes. Y lo tiene. Hambre. Esa hambre de lograr, esa hambre de cultivar, esa hambre y el respeto Sí. a lo que tú amas hacer. Óyeme, es una bendición nosotros poder trabajar en lo que nos gusta y que nos pague. Totalmente. Yo creo que el 80%, no sé si más todavía de la humanidad, trabaja por necesidad en cosas que no les gusta. Y para nosotros el arte, la música, en general, lo que nosotros hacemos, nos sana. Y si arriba de que nos sana, no pagan. No, sana dos veces. Es que donde hay pasión hay acción. Mírenlo a ustedes dos aquí también, apasionados de esto. Entonces están activados. Mira, y él. Eso ahorita. Hablamos ahorita. ¿Me hablaron de cuánto es que van? No han dicho, pero eso lo vamos No. Pío y mamá. Vamos a ver, no, pero espérate que esto tú lo vamos a resolver después de cámara. De los lentes, el que paga, mira, él tiene que. Mira, él mismo, Yo le voy a dar el número del productor de nosotros para que hagan Sí, eso. mejor, perfecto. Sí, yo creo que Sí, porque como para nosotros nos quedamos despedirnos. más en el lado de artista, no tanto de los negocios. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. bravo. Desearles. Que esto sea una bendición en sus vidas. Amén. Disfruten lo que están haciendo. La carita de este día, de esta primera entrega, no la pierdan nunca. Siempre vayan al primer amor. Totalmente. El primer Así amor es. tiene la respuesta de todo el resto de tu vida. Así es. Maggie. Pasión y acción. Así mismo. Que con eso todo se puede. Y por supuesto con el que está allá arriba, que es el que decide. Amén. ¡Y ahora el molazo! Cuidado que soy una mujer operada.